quiero aprovechar el mayor tiempo posible. Vaya conmigo inmediatamente al texto donde fue la lectura bíblica. Apocalipsis 14. Oramos y leemos. Está bien. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si alguien grabando, usted pone el micrófono aquí de cabe. Que se oiga mejor para los que están grabando. El texto dice lo siguiente: 14, 6 y 7. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a cuántas gente dice, a toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese evangelio será: el primer ángel decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ayer nosotros, premeditadamente para lo que vamos a estudiar hoy, definimos dos términos de ese versículo. Dios mandó a que se diera ese mensaje al mundo. Es el último mensaje, el mensaje más importante para el ser humano en este tiempo donde vivimos. Y el texto dice que lo mandó a hacer ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas dice el texto que mandó a hacer? Dice que temer a Dios y darle gloria, porque Dios comenzó el juicio. Y dice entonces que por eso hay que hacer ¿qué? Adorar al que hizo ¿qué? Yo quiero que repasemos un poquito entonces lo de ayer. ¿Qué es temer a Dios? Servicio. Servir. ¿Qué implica qué? Puede ser la ley, obediencia a la ley. Si usted lee el camino a Cristo, ¿verdad? Enseña allí en el beneficio de la colaboración con Dios que servir y guardar la ley es lo mismo. Y leímos que es lo mismo porque guardar la ley es amar a quién, a Dios y al prójimo. Vamos a volver allí ahorita, pero quiero que recuerde eso. Temer a Dios es servirle. ¿Por qué? Porque al guardar la ley amamos a Dios y a quién. No existe una mezcla en amar al prójimo y no hacer nada por ellos. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo contrario a amar? Le pregunto. En la Biblia no es así. En la Biblia amar a Dios y al prójimo, lo contrario es amarse uno mismo. Lo contrario al amor de Dios no es odio, es egoísmo. Lo contrario al amor de Dios no es odio, es egoísmo. Cuando el diablo se convirtió con Lucifer se convirtió en diablo, ¿qué fue lo que hizo? Pasó de qué? De servir a Dios a servirse a sí mismo. ¿Sí o no? ¿Qué más dice el texto? ¿Qué es darle gloria a Dios? Es porque guardamos sus mandamientos. ¿Qué hacemos? Reflejamos su carácter. El carácter de Dios está reflejado, plasmado ¿dónde? En la ley. Dios es amor y el que guarda la ley participa de la naturaleza de Dios amando a los demás. Por razón, no leí ayer, primera de Pedro dice que participamos de la naturaleza ¿qué? Divina de Dios. ¿Qué es eso? Dios es amor y el que tiene a Dios ama. Con eso en mente entonces yo quiero que hablemos de la otra palabra que nos va a llevar a nosotros dos mensajes y Apocalipsis 12 y 13.
El texto dice, adorad entonces, ¿a quién? Al que hizo el cielo. Yo quiero que le ponga atención a la gramática del texto, ya el que me ha escuchado sabe que siempre invito a hacer eso. El texto dice lo siguiente, ¿verdad? El 6 dice que el ángel gritó a gran voz. Versículo 7 dice, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Porque la hora adorar a aquel que hizo ¿qué? Le pregunto, ¿por qué no dice y adorar al que hizo el sol, la tierra y el mar? ¿Por qué tiene un punto cuando termina de decir temed a Dios y darle gloria? Ya viene el pastor a molestar. ¿Sí o no? Ese punto, ¿qué implica? ¿Qué hace ese punto allí? Dos puntos definen. Por aquí hay uno. ¿O no? ¿Dónde está? Cuando termina ha llegado. ¿Qué hay ahí? Hay un punto y coma, no hay una I. ¿Qué implica eso? Que continúa. ¿Qué continúa? La definición. ¿Cómo está entendiendo? El texto está diciendo que temer y darle gloria a Dios es adorarlo. ¿Sí o no? Que cuando adoramos a Dios es que estamos ¿qué? Guardando su ley y reflejando su carácter. Escuchen por favor. Toda persona que obedece la ley, la guarda, le sirve a Dios y da a conocer su carácter, lo está ¿qué? Adorando. Adorar a Dios, ¿qué implica entonces? No es solamente sentarse en una ceremonia. Es que también adorar el sábado. Es parte de, ahí vamos a entrar. Ahí vamos a entrar. ¿Puede alguien adorar a Dios aparte de guardar su ley? Es parte de la creación. ¿Se puede adorar a Dios sin guardar su ley? No. ¿Y cómo pensamos entonces nosotros que cuando nos sentamos en un culto estamos adorando aunque seamos infieles? ¿Me siguen la idea? Pensamos que naturalmente por estar en un culto sentado estamos haciendo ¿qué? Pero el texto no dice eso. Porque aunque estemos sentados aquí y no seamos fieles a Dios ni reflejemos su carácter, no existe tal adoración. ¿O estamos equivocados? ¿Por qué eso es importante? Porque el texto es lo que está diciendo. Leemos los otros dos mensajes. Los otros dos ángeles, ¿qué hacen? Versículo ¿qué? 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído ¿qué? Babilonia. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es Babilonia? Le pregunto. La palabra significa confusión, pero el concepto sale ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Quién era Babilonia en el Antiguo Testamento? Una ciudad de pecado. ¿Era solamente una ciudad o representaba una ideología? ¿Qué hacían los babilónicos? Adoraban otros ídolos. Y si usted lee la historia, por ejemplo, de Daniel, Babilonia, usted se va a dar cuenta que ellos sí adoraban a otros ídolos y que él quiso quitarle la identidad a Daniel de adorar al verdadero Dios. ¿Sí o no? Y cuando le quitó su nombre, le quería quitar su comida, le quería quitar la educación, y Dios dijo, Él dijo, no, yo no. Yo estoy aquí, pero sigo siendo ¿qué? Adorador del verdadero Dios. Le pregunto, ¿se sentaba Daniel en un culto como nosotros? No. ¿Qué era lo que adoraba a Dios? A Dios, su estilo de obediencia. Yo quiero que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el texto dice que Babilonia embriaga a la gente ¿con qué? Con su vino. Y sabemos que significa eso ¿qué? Doctrinas, creencias, prácticas. Y el tercer ángel, ¿qué dice?
Si alguno que ahora la bestia en su imagen y recibe la marca en su frente, y recibe la marca en su frente, ¿y dónde dice qué? en su mano, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será como. atormentado por fuego y azufre. Y dice que el humo del tormento sube por dónde? Por los siglos de los siglos. No tiene que Reposo. de día ni de noche. Los que ¿qué dice? Adoran a la bestia de su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí la paciencia de los que ¿qué? Y tienen la que. Si usted leyó con cuidado, ¿cuántos grupos hay aquí? 2 grupos. ¿Quiénes son? Los que adoran a Dios y los que adoran ¿qué? Escuche bien, aquí la diferencia no es adorar, es a quién se adora. Y usted va a ver que Babilonia es un sistema falso religioso que practica religión supuestamente adorando a Dios. Inmediatamente el texto nos hace entender que adorar no es sentarse en un culto, porque Babilonia hace eso. Adorar no solamente es predicar un evangelio, porque Babilonia hace eso. No es sacar un día para adorar a Dios, porque Babilonia hace eso. Y hay un problema con eso. ¿Por qué? Porque pensamos, principalmente nosotros los adventistas del séptimo día, que adoramos al verdadero Dios porque no trabajamos y estamos en la iglesia los sábados. Pero el mensaje de Babilonia, no tengo tiempo, Apocalipsis 18 dice que es el mensaje de los 3 ángeles para sacar a la gente de Dios de allí. ¿Sí o no? Sal de ella ¿qué? Y el mensaje de los 3 ángeles es para sacar al pueblo de Dios de Babilonia. Amén. Wow. Pausa allí. ¿Pueblo de Dios dónde? ¿Pueblo de Dios dónde? Hay gente de Dios en Babilonia. Eso tiene que hacernos pensar a nosotros. ¿Dónde está entonces el asunto? Yo quiero que noten que si adoración es temer a Dios y darle gloria, guardar la ley, servirle, reflejar su carácter, ¿cómo entonces es que hay personas de Dios en Babilonia? Leemos Apocalipsis 12. Yo quiero que comencemos a ver el problema entonces. ¿Está bien? Apocalipsis 12 es donde comienza o Juan resume el problema. Ustedes saben que Apocalipsis 12 relata la persecución del diablo a la iglesia. Y Juan divide el capítulo 12 en 2 partes, marcando con esa parte, cada parte, con la persecución papal de los 1260 años. Escuche bien. Yo quiero que leamos la segunda división de Apocalipsis 12. Comienza en el versículo 7. La primera habla de que el diablo se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz ¿a quién? Al hijo varón, y ese hijo fue, ¿qué dice? Arrebatado para Dios y su trono. ¿Sí o no? Juan va a repetir lo mismo de otra forma y por otras perspectivas. Note bien lo que dice el versículo 7. Entonces, ¿hubo qué? Una guerra. ¿Dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra quién? El dragón. Y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? El dragón, El diablo. el diablo.
Estoy así como gagueando, como que tienen miedo. El texto dice, pero me qué, no prevalecieron y se halló ya para ellos lugar en el cielo y lanzó fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama como y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron ¿qué? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de ¿quién? Jesucristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de ¿quién? De nuestro Dios. Pongan atención al versículo 11. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que el diablo perseguía o acusaba, ellos le han vencido. ¿Qué dice? Por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos. Le hago una pregunta, sígame. ¿Están allí los elementos del Evangelio? Sí. Míralo, ¿están allí? Sí, ¿cuáles son? La sangre del Cordero. ¿Hay sacrificio allí? Claro. Claro, la sangre del Cordero. ¿No se sacrificó? ¿Fue un altar? ¿Hay un símbolo que era un altar? Sí. Que en el símbolo del santuario, ¿qué hace? El altar de sacrificio representaba ¿qué? La cruz. Les pregunto, ¿hay obediencia a la ley allí? Sí, ¿por qué? Porque dice que ellos ¿qué? Dan testimonio. ¿De qué dan testimonio ellos? Dice el texto, lo leemos, porque me está mirando raro. Ellos lo han vencido por la sangre de ¿qué? Presenta a Cristo como el sacrificio y el sacerdote, porque Él se ofreció a sí mismo para morir por nosotros, ¿sí o no? El texto sigue diciendo, y la palabra ¿qué? Del testimonio de ¿quién? De ellos que menospreciaron su vida hasta ¿qué? Hasta la muerte. Les pregunto, ¿bajo qué elementos estas personas vencieron? ¿En que creyeron en quién? En Jesús, que se entregó a sí mismo. ¿Creyeron en qué? En la palabra de Dios. ¿Y qué dieron qué? ¿Qué testimonio? ¿De qué está hablando? ¿Fueron testigos de qué? De la resurrección que nos libera del temor. Escuche, estaba hablando de qué? De su carácter, de enseñar al mundo que Dios fue su Salvador. Entonces, pastor, usted se lo está inventando. No, ¿por qué? Porque el texto continúa diciendo, escuche bien, por lo cual alegraos que, y lo que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque ¿qué? Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo para ¿qué? Para perseguir a quienes. A los que andan en la... El texto lo dice, lo leemos. Sí, Señor. Cuando el dragón vio que así había sido ¿qué? Arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón, pero se le dieron a la mujer ¿qué? Las alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente. ¿A dónde? Al lugar donde fue sustentada. ¿Por cuánto tiempo dice? Tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. 1260 días. Lo estoy resumiendo porque el tiempo no va a ser meto allí. Pero ese tiempo, la mitad de un tiempo entre Daniel y Apocalipsis, usted va a notar muy bien que son 1260 años, la persecución papal en contra de la iglesia. Sígame entonces. ¿Qué dice? Y la serpiente arrojó de su boca ¿qué? Agua como una ¿qué? Para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, ¿qué dice? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había ¿qué? Echado de su boca. Entonces, el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Contra la mujer, dice. Sí. Contra la iglesia. ¿Y qué más? Hacer guerra contra la descendencia o el resto de la descendencia de ella. Y dice quién eran esos, les pregunto. Sí, los que guardan ¿qué? Yo voy a hacer pausa aquí para nosotros los adventistas. Yo no sé usted, pero yo entendí el versículo mal.
¿Por qué? Porque siempre lo hemos usado como características de que somos el pueblo de Dios, y no está mal, está correcto. El problema es que hasta los infieles de la iglesia se meten en el grupo y no caben. ¿Caben o no caben? No caben. Y creemos que todo el que se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día es parte del grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Les pregunto, ¿es así? ¿O hay un problema entonces? Porque nótese que el texto está diciendo que esas personas serían los mismos que vencieron al diablo. Sí. Porque dice que ellos han vencido en la persecución. Y todavía terminamos el capítulo diciendo que el diablo los sigue persiguiendo. ¿Por qué los sigue persiguiendo? Porque ellos siguen que guardando los mandamientos de Dios y siguen teniendo que, en otras palabras, siguen teniendo los elementos necesarios del evangelio. Creen en Jesús como que su sacrificio y su sacerdote, y creen en la palabra de Dios que enseña la ley, y saben, escuchen bien, y saben que tienen que temer a Dios y darle gloria. Nótese que es muy importante esto. Donde yo malinterpretaba el texto, escuche, en entender y creer que solamente esas son frases técnicas, teorías, pero en la práctica lo que el versículo está diciendo es que el diablo persiguió a los que aman a Dios y a su prójimo. ¿Sí o no? Basado en lo que leímos ayer y explicamos ayer, el texto está diciendo que el diablo persiguió a los que temen a Dios, los que le sirven, guardan su ley y le dan gloria, reflejan su carácter de amor. Así que el que no ama, aunque sea adventista, no está metido en ese grupo porque no es guardador de la ley. Wow. Yo hago el silencio para que no pensemos. El problema está que solamente identificamos al grupo ¿con qué? Con un mandamiento. ¿Cuál es? Y podemos estar sentados aquí, guardando el sábado y odiando al que está al lado mío, criticando al pastor o peleando porque hicieron algo malo en la iglesia. Pero somos del pueblo de Dios, que guardamos la ley y tenemos. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo quiero que vaya conmigo a Juan 14. Yo quiero aclarárselo bien, muy bien. ¿Juan qué? 14. ¿Juan qué? 14. Versículo 20. Amén. ¿Saben que nosotros creemos que Juan 14, el tema principal es la venida de Cristo, sí o no? Sin embargo, ese no es el tema principal de Juan 14. Solamente 3 versículos hablan de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántos versículos tiene? Tiene 31. El capítulo 14 está dividido en 3 partes. Jesús se va, a dónde va y cómo tiene que estar el que quiera ir con él. Y en la parte, se lo resumo, Jesús dijo que se va a dónde? A preparar lugar para nosotros. Le preguntan, ¿dónde tú vas? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que, la verdad y la vida. Yo me voy a ver a quién, al Padre. ¿Y cómo sabemos el camino? ¿Y cómo vamos a llegar? Felipe, ¿y cuántas veces tú me has visto a mí? ¿No has visto qué? Y Jesús le enseñó a los discípulos que el negocio era ir a ver al Padre. Él venía
a llevarnos a ver a Dios otra vez, estar con Dios otra vez, pero hay que tener una forma de vida. Y le dijo que para esa forma de vida hay que recibir al Espíritu Santo. Versículo 15 en adelante, ¿sí o no? Entonces mire lo que dice. Versículo que en aquel día vosotros que conoceréis que yo estoy en qué, en mi Padre, y vosotros en mí y yo en qué, en vosotros. el que escuche, lea con cuidado, el que tiene Mis mandamientos y los guarda. es el que Me ama. y el que Me ama ser amado por mi Padre. hold on, al paso. El que tiene mí y los es el que y el que será amado por mi Padre. Ese versículo está duro, porque está diciendo que a los que el diablo persiguió en el 12:17 son los que aman a Dios porque le obedecen y dan ¿qué? Testimonio de ellos. O sea que le temen y dan gloria a Dios. Se vamos lejos el texto. ¿Qué más dice? Y yo los amaré. Le dijo que Le dijo Judas. no era el Iscariote, para que sepan que no era el traidor. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué dice? Si alguno El que me ama, mi palabra ¿qué? Y mi Padre ¿qué? Y vendremos a Él ¿y qué? ¿Con quién es que Dios va a venir a hacer morada? con nosotros. Con el que le ama y guarda ¿qué? ¿Se acuerdan ayer que darle gloria a Dios y temer es tener a Cristo, la ley, el nuevo pacto, tener la ley en el corazón? De eso es que está hablando. Que cuando Dios ponga la ley en nuestro corazón, que le demos gloria a Dios, el Dios y Jesús van a hacer morada con nosotros. Pero hay que amar a Dios y al prójimo. ¿Y qué implica eso? Amar a todos. Se nótese por favor que Apocalipsis 12:17 está diciendo que el diablo persigue a los que aman a Dios porque le obedecen y dan gloria a Él. Por eso es que esa idea de que el diablo persigue a todo el mundo se la inventó él. Esa idea de que el diablo persigue a todo el mundo se la inventó él. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque como en dos ejércitos que pelean contrario, el jefe del ejército va a perseguir a sus propios soldados. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. Ahora, para que usted lo vea con más detalle, el capítulo 2 entonces introduce la persecución del diablo que define Juan en el capítulo 13. ¿Sí o no? Y yo quiero que usted vea ahora que lo que el diablo va a hacer y quiso anteriormente y lo está haciendo hoy es quitar los elementos del evangelio para que la gente no vea y conozca a Cristo. Y el mensaje de los tres sangres es un mensaje de contradicción a la tarea del diablo de seguir convirtiendo a la gente en miembros de Babilonia por creer que son religiosos sin guardar la ley de Dios y sin glorificar su carácter. Por eso es que Pablo, no es algo viejo porque no lo lean, por favor, no vayan allá. Pablo dijo en 2 Corintios 11, a los corintios le dijo, hey, por favor, permítame un poco de locura. Le dice, sí, toleradme. ¿No lo he desposado yo con un solo esposo, como una virgen para su marido? Sí. ¿Por qué entonces si viene un predicador que le enseña otro evangelio, le predica a otro Cristo y a otro espíritu, ustedes lo aceptan? Le digo. Porque lo que hizo el diablo fue crear un sistema falso que aparenta seguir a Dios con elementos del evangelio diferentes para que la gente crea que adora a Dios y que realmente Dios le salvará cuando aún no sea obediente a la ley de Dios y glorifique su carácter. Y hacerlo pensar que si hacemos cosas bien en la iglesia o creemos por fe que Dios me cree nada más suficiente, yo voy para el cielo sin contar con un problema que el diablo causó. Escuche bien ahora, que es lo más serio que yo voy a decir esta noche. Hay más serio que eso, mucho más todavía. El diablo con el falso sistema lo que hizo fue perseguir a la iglesia que ama a Dios y al prójimo, que guarda los mandamientos, refleja su carácter de amor, a dividirle lo que el amor trae,
¿Qué es amor? Le pregunto, de Dios. Es la unidad de la misericordia y la justicia. La Biblia enseña que el amor de Dios y ser como Dios amoroso es mezclar la misericordia con la justicia. En el falso sistema el diablo la dividió. Misericordia solamente o justicia solamente. Y primero trajo la justicia, lo vamos a ver, la justicia, porque cuando Juan entra al capítulo 13, habla del papado, que fue quien que impuso que la salvación viene ¿por qué? Por las obras. Y el que no obraba, ¿qué hizo? Se tomó la justicia por sus manos y comenzó a perseguir al que no hacía lo que ellos querían por 1260 años. Vaya conmigo a Daniel, por favor. Daniel 7 primero y después 8. Amén. 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 Daniel 7 introduce la visión del juicio. Y después habla de un animal, una bestia. Y una de 4 bestias habla y una de ellas se convierte en lo que nosotros entendemos hoy como el papado. Yo quiero que leamos versículo 13 en adelante de Daniel 7. Miraba yo en la visión. Gracias, Jorge, sigue. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como hijo del hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos allí, Joel. ¿Ustedes ven un elemento parecido al mensaje del primer año? Sí. ¿Cuál es el elemento? Que Dios quiere bendecir a cuánta gente. A todo que tribu, lengua, y Juan lo usa en el mismo orden. ¿Por qué? Porque al igual que Daniel, Juan está introduciendo la escena del juicio y la persecución del diablo, consciente de que el tiempo se acaba para que la gente entregue su vida a Dios a tiempo. Por eso usted ve que Daniel, en el versículo 17, para ahorrarnos tiempo, habla de cuántas bestias. Grandes bestias, son 4 reyes que. ¿Por qué habla de las 4 bestias? Dice, después recibí que. Recibirán el reino de los santos de la. ¿Quién recibirá el reino? Después recibirán. No, lean bien. Estas 4 grandes bestias son que 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino. ¿Quiénes? los O santos. sea, después de qué? De las bestias, de que los reinos que pasen, cuando Dios establezca su reino. ¿Se acuerdan de la estatua? ¿En qué reino Dios venía a establecer su reino? La piedra. ¿Dónde estaba la piedra? En los pies. En los pies. ¿Y qué sucedía con los pies? ¿A quién representaban los pies? Europa. Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Roma, y los 10 ternos que era la división de Roma, que después se convierte en ¿qué? En Roma papal. Y es en el dominio, lo vamos a ver, aunque algunos dicen no, es en el dominio de Roma papal que Cristo va a llegar, aunque no sabemos cuándo ni dónde, ni cuándo ni qué hora. Es cuando el papado está imponiendo sus reglas y su ley, comienza a perseguir de nuevo después de convencer a la mayoría del sistema falso. Él me está mirando como que está hablando cosas que era de la luna adventista. Se nota algo interesante.
18. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de qué, de la cuarta bestia. ¿Quién es esa? Roma. ¿Roma qué? Papá. En que era tan diferente de qué, de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de oro y una que, uña de bronce, que devoraba y qué. Y desmenuzaba y pisoteaba. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, él está hablando de Roma papal ahí, Roma imperial, perdón. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía que, en su cabeza esa bestia, dice, y del otro que había que, antes del cual que había caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y que hablaba con gran que, y parecía más grande que quién. Ese cuerno, ¿quién representa? Roma papal. De Roma imperial se convierte en qué. Y veía yo que este cuerno hacía que lea con cuidado ahora, guerra contra quién. Y los vencía. Hasta que vino que el anciano de día y se hizo que a los santos del Altísimo, y llegó tiempo y los santos que lea con cuidado. Digo así, la cuarta bestia será como un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán que 10 reyes, que son los mismos 10 dedos de la estatua de Daniel. Y ellos que dicen, otro el cual será diferente de los primeros y devorará a quién, a 3 reyes. Hablará palabra contra quién, a los santos del Altísimo que, y pensará en cambiar tiempo y que. Note que está enseñando que el papado ha sido usado por el diablo para cambiar los elementos del evangelio. Por eso fue que le dije que le pusieran atención a eso. ¿Qué más dice? Dice que lo hará hasta cuándo. Hasta tiempo, y la mitad de un tiempo, el mismo tiempo que leímos en Apocalipsis 12, los 1260 días. Pero se sentará el que, el juez, y le quitará que, para que sea destruido y arruinado hasta que. Y cuando el juicio que comenzara, dice Daniel, y terminara, Dios le va a quitar que su dominio. ¿A quién le va a quitar el dominio? Al papado. Sígame. Dice el texto, ¿qué más dice? Sí, y el reino, el dominio y la majestad de los que debajo de todo el cielo son dados a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino será como. Y todos los dominios soberanos y que perdón, porque estoy poniendo rápido por el tiempo, le servirán. ¿Y qué dice? Oh, vaya conmigo a Daniel 8, por favor. Hablando del mismo poder, pero detalla algo con más especificación en cuanto a los elementos que cambió el diablo con el papado. Versículo 9. Dice, de uno de ellos salió ¿qué? Un cuerno pequeño que crecía mucho hacia qué? Y el oriente y hacia tierra ¿qué? Crecía hasta llegar a dónde? Y parte del ejército y de las estrellas echó por qué? Está hablando de lo que el diablo hizo a través del papado y está quitando los elementos del evangelio otra vez. ¿Quiénes son esas estrellas? Les pregunto. ¿Saben? Hago un paréntesis. Nosotros creemos que Apocalipsis 12, versículo 4, solamente habla de los ángeles que fueron derivados del cielo. Pero también está hablando de la conversión del papá, de imperial, de Roma imperial a papal. Porque aquí habla de que también el papado subió al cielo y tumbó estrellas por el piso. Está hablando de que el diablo logró derribar a los mensajeros de Dios. ¿Hizo eso el papado? Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? ¿Qué hizo? El 11. Aún se engrandeció, ¿cómo dice? Dice, ejércitos. ¿Quién es este? Jesús. Aún se engrandeció contra qué?
Por él fue que quitado qué. El sacrificio con Ya va. Vimos que quitó qué. Ya quitó la ley. ¿Y ahora qué quita? La verdad. ¿Y qué va quitando? El sacrificio del evangelio. ¿Qué quitó? El sacrificio. Quitó por el medio de lo que Cristo hizo. Sígame, por favor. ¿Qué más dice? Y en el lugar del santuario fue echado por tierra. Y también tumbó que el santuario lo tumbó. ¿Qué más dice? Y nótese que la Biblia enseña que cuando el diablo persiguió, porque es el mismo contexto, el mismo tiempo, ¿cuál es el contexto? El inicio del juicio o después de la persecución papal. ¿Qué fue lo que el diablo hizo? Cambió los elementos del evangelio. ¿Cuáles son? Y déjeme decirle algo, escuche bien, que en todas las iglesias, aún adventistas, hay gente que cree un evangelio con elementos equivocados. Y hoy en día, escuche, la visión de lo que hace Cristo en el cielo, en el santuario, se está perdiendo. La gente no piensa en eso. Y estamos igual que Babilonia, adorando igual, sin pensar en el tiempo en que vivimos y cómo tenemos que vivir. Y estamos más concentrados, escuche bien, porque es interesante. ¿Qué hizo Babilonia entonces para quitar los elementos del evangelio y resaltar algo que pareciera de Dios? Vaya conmigo a Apocalipsis 13 otra vez. Bueno, entramos a Apocalipsis 13 porque no he entrado allí todavía. Amén. Con razón, cuando Daniel habla de que el diablo salió a perseguir a la iglesia, está hablando, escuche bien, de que salió a un lugar específico. La historia enseña que esa iglesia perseguida estaba ¿dónde? En Europa, ¿sí o no? Y que la tierra comenzó a ayudarlos cuando se encontraron como cuevas, a esconderse, a guardarse, y después salieron ¿para dónde? Acá. ¿Para dónde llegaron? América. ¿A qué fecha llegaron? 1600. ¿Por dónde llegaron? Conocemos la historia. Si usted la conoce, el que no ha ido vaya. Ahí está el primo, la entrada por la entrada. Se escucha bien, por favor. Juan quiere describir que el diablo salió a perseguir esa iglesia a Estados Unidos de Norteamérica. Por eso en el capítulo 13 introduce la profecía que habla de Estados Unidos y cómo Estados Unidos se iba a convertir en agente del diablo a través de seguir a Roma, quitando los elementos del evangelio. Y si usted lee con cuidado, Apocalipsis por eso comienza hablando de la primera bestia para llevarnos al pasado. ¿Quién comenzó el problema? ¿Con quién lo comenzó? ¿Y qué fue lo que hicieron? Y Apocalipsis 13 comienza a hablar de la primera bestia, pero la intención principal es enseñar el problema que trae la segunda, dirigida por la primera. ¿Vamos bien? Por eso repite, en el capítulo 13, habla ¿qué? De la primera bestia. ¿Lo leemos? Rápido. ¿Me parece sobre qué? Y vi salir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombre de qué? Era lo mismo que leímos el cuerno pequeño que hablaba grandes cosas contra Dios. ¿Saben? No tengo tiempo, pero si usted busca en la Biblia lo que es blasfemia, enseña que blasfemia es intentar perdonar pecado. Por eso mataron a Cristo, porque Él dijo, yo perdono los pecados, lo acusaron de blasfemia y fue suficiente para matarlo. ¿Seguimos leyendo? Dice, la bestia que vi era como supieron como que y su boca y Juan nos manda Daniel 7 y menciona la misma bestia pero en orden diferente. ¿Dónde comienza Daniel? En el león. Juan no comienza en el león. ¿Por qué no? Porque cada uno comienza hablando del gobierno que está presente cuando ellos escriben. Allá era Babilonia en Daniel. ¿Sí que no? ¿No dice entonces? El dragón le dio ¿qué? Su trono y gran ¿qué?
¿A quién? Al papado. ¿Quién le dio el poder según 12? Satanás. Escuchen bien ahora, le pregunto, ¿el papado es un sistema religioso que pretende adorar a Dios? Entonces, créame, el texto está diciendo entonces que no todo el que está en una iglesia sentado es adorador de Dios, porque Babilonia hace eso. Y podemos estar sentados en la iglesia creyendo unos elementos del evangelio totalmente diferentes, al igual que Babilonia. De paso, el texto está enseñando que Babilonia no se separa en quién es miembro de qué iglesia, es en la obediencia a la ley. Pueden haber adventistas preparándose para la marca de la bestia porque no obedecen la ley como Dios dice. ¿Sí o no? Porque la regla es la misma, temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Si no hacemos eso, somos de Babilonia, y si no salimos de allí, vamos a recibir su marca y su ira de Dios. Ese es el negocio que Juan está tratando de decir. Porque ¿a quién persigue Babilonia? A los santos de la iglesia. Escuche bien. La Biblia enseña que al final de la historia habrá dos grupos. ¿Sí o no? Y que la diferencia entre esos dos grupos es guardar la ley de Dios específicamente sellada, demostrada en un día. ¿Cuál día? El sábado. Porque el sábado es elemento, enseña los elementos del evangelio. No solamente un día para dejar de trabajar. El sábado enseña los elementos del evangelio. Dios es el creador. Ese creador se hizo hombre y vino a la tierra a morir con nosotros, sacrificio, se entregó él mismo, subió al cielo, intercede por nosotros para lograr el reposo eterno. ¿Por qué usted cree que la Biblia enseña? Hay cosas que hay que preguntársela a Dios cuando uno la estudia. ¿Por qué Jesús murió viernes para estar en la tumba sábado y resucitar domingo? ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué no fue lunes, martes y miércoles que lo hizo? Hay mucha gente que lo dice así. ¿Cómo? Me enseñan que murió el miércoles. No, pero Jesús puede resucitarse al cielo antes de que el sábado llegue. ¿O no? Gente que predica que... El sábado, ese es otro tema, pero el sábado es símbolo de creación, ¿sí o no? Y por eso es que el capítulo 14, 17 dice que hay que adorar a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y San Juan repite exactamente Éxodo 20, con el mismo orden, porque lo está llevando allá. Al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuerzas y todo lo que hay en él. Repitió eso 20. Apuntando a que hay que adorar a Dios como un Dios que creador, pero no solamente creador, porque el sábado no es solamente símbolo de creación, también es de recreación o redención. Por eso Cristo murió y descansó el sábado después de su muerte. Pero también es símbolo de glorificación, es símbolo de la preparación cuando Cristo venga, porque en el cielo los que amaban a Dios y se vayan con él lo van a guardar en el cielo también. Así que hay un reposo eterno. Amén. Deuteronomio 12, Hebreos 4, es lo que enseña que el sábado también es símbolo de que de llegar a Canaán celestial, reposar. Por eso que Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo para que guarde mi sábado en mi lugar de reposo. ¿Cuál era ese lugar? La Canaán terrenal. Léalo. Deuteronomio 12. No hay tiempo. Pero la Biblia enseña que el que guarda el sábado como es, entendiendo lo que es, guardaría toda la ley. Por eso el sábado es el símbolo del tiempo del fin, de los dos grupos, que divide a los dos grupos. Porque el que guarda el sábado como es, ese será que, claro, que obedecerá que toda la ley. Por eso que usted ve que Apocalipsis 3, escuche, ahora Apocalipsis
Evangelio para eliminar lo que es Cristo quiere hacer con nosotros, porque el papado trajo la idea de que la salvación es ¿por qué? Por obra. Y la segunda bestia de Apocalipsis, que es Estados Unidos, que representa el protestantismo apóstata, que le llaman capítulo 16, el falso profeta, enseña una adoración a Dios por fe sin obediencia, sentimental, por experiencia religiosa, más que por principios. Y dividió el Evangelio en dos partes, y lo quitó los elementos y enseñó que un lado que es que justicia, y de otro lado que hay misericordia, que por un lado Dios castiga al que no obedece, y por otro lado no importa que yo obedezca. Por un lado cambiar la ley es importante, menos vale el sábado. Por otro lado dijeron, no hay que guardarla, ya eso no sirve. Y Apocalipsis 13 estaba apuntando a la segunda vez, que es el centro del capítulo. Ya papado pasó. Lo que está enseñando es una falsa trinidad en Apocalipsis 13, donde el dragón representa a Dios, el que da poder a Cristo, el papado, y el papado da poder al Espíritu Santo para que trabaje en la tierra, en los mismos elementos. Con razón, el papado, ¿cuánto fue que duró funcionando? 1200, ¿qué? ¿Cuántos en años son esos? Dice la Biblia. 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Casualidad? No. ¿Se hizo pasar por Cristo para perdonar pecados? Sí. ¿Se convirtió en sacrificio en una hostia? Sí. ¿Puso el nombre santuario? Sí. ¿Cambió el evangelio? Sí. Eso no es casualidad, mi querido amigo. Pero como él perdió poder, el cristiano, el protestante, no quiere seguir al papado, ahora ¿qué hace? Su propia religión sin saber que está siguiendo el papado y lo une más que otra cosa. La adoración a Dios el domingo. La inmortalidad del alma. Que los muertos van al cielo y qué bueno que está allá en el cielo mirándome. Yo no sé quién te mira, pero no es el que se murió. Y ustedes se ríen, ¿saben por qué? Porque nosotros pensamos que no creemos en eso. Pero sí, mi querido amigo. ¿Saben por qué? Escuche bien. La Biblia enseña que los últimos engaños más grandes son la violación a la ley en el sábado y el espiritismo. Esto es Apocalipsis 13. ¿Y qué es eso? ¿Quiénes fueron los primeros que creyeron en la inmortalidad del alma sin la Biblia? ¿Quiénes fueron los primeros que creyeron que el pecado no mata? Adán y Eva. Les pregunto, ¿a qué muerto vieron a Adán y Eva? Para creer. ¿Qué muerto se le apareció a Adán y Eva para que creyeran en eso? Ninguno. La esencia de esa doctrina no está ahí. Está en creer que el pecado no mata. Está en creer que el pecado, aunque yo esté en pecado, yo no voy a morir. Y todo el que vive creyendo que va para el cielo en pecado, está creyendo en esa doctrina. Porque el pecado realmente no mata para yo tener la urgencia de salir de él. No importa, yo puedo dar aquí mucho tiempo, porque como el pecado no mata, si creyéramos que matara, ¿cuántas veces tendríamos que decir a la gente bautízate? Una sola vez. ¿Cuántas veces tendríamos que decir a la gente arrepiéntete? Una sola vez. Pero como creemos que el pecado no hace ningún problema, es creer en lo mismo. Y del sábado ni hablemos, porque hoy la gente celebra cumpleaños, baby shower, de todas en la iglesia el sábado. Van al médico, trabajan, hacemos de todo el sábado. Y el diablo está metido en la iglesia, trayendo Babilonia, creyendo que porque guardamos el sábado, dejamos de trabajar, ya eso nosotros no tenemos ese problema. No, mi querido amigo, el problema es aquí que está, porque aquí fue que el diablo quiso meter. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo más fácil para engañar creyendo que porque somos adventistas del séptimo día y tenemos la verdad, nosotros no somos de Babilonia. Y la iglesia no es Babilonia, pero hay gente que vive Babilonia en la iglesia. Porque la regla sigue siendo la misma: temer a Dios y darle gloria. Termino con esto. Vaya conmigo a Apocalipsis entonces 14, y resumí todo el 13 lo más que pude por el tiempo, pero estudienlo.
El 13 lo que hace es separar misericordia de justicia y fe de las obras. Cree en Jesús y será salvo. Eso es todo lo que hay que hacer, dice el protestantismo en Estados Unidos. No importa. Cree en Jesús y será salvo. Ya no hay que guardar la ley. Cristo la clavó en la cruz. Y ahora lo que importa es tener una experiencia religiosa. Por eso brincamos en la iglesia, aplaudimos en la iglesia, hacemos de todo en la iglesia, porque lo importante era cómo te sientas. Idea diabólica. Y nosotros tenemos ese problema a tal punto que estamos en dos extremos. Y le quitamos la esencia, y lo que es importante lo pusimos como esencial, y lo que es esencial lo pusimos como importante. ¿Usted entiende la diferencia? Le pregunto, ¿es la música la esencia del Evangelio? No. ¿Es la vestimenta la esencia del Evangelio? No. ¿Es la comida la esencia del Evangelio? No. ¿Es importante vestirse bien? Sí. ¿Es importante comer bien? Sí. ¿Es importante tener buena música en la iglesia? Sí. Pero no es esencial para la salvación. La esencia de la salvación es temer a Dios y darle gloria, guardar su ley, amando al prójimo y reflejando su carácter. Esa es la esencia del Evangelio. El diablo la cambió y nos hace pensar que ahora lo que es importante, lo que es esencial, lo cambiamos por ceremonias. Y yo no entiendo qué nos pasa por la mente cuando yo insulto al vino porque hizo algo malo en la iglesia. ¿Acaso su pecado fue peor que el mío? Cuando la esencia es que yo debo de amarlo aunque haga lo malo. Porque si yo guardo la ley y tengo Cristo en mi corazón, lo voy a amar aunque él haga lo malo. ¿Eso no es la esencia del Evangelio? Sí, pero el diablo tiene engañado a pensar que hay que cuidar la ceremonia más que al hermano. Babilonia. Me miraron serio, padre. No es que hay que ayudar al que hace mal. El problema está que la esencia es que el mal cambia cuando se entrega a Cristo, no cuando yo lo obligue o lo pelee. Que el liberal cambia cuando yo lo entregue a Cristo, no cuando yo lo acuse de que Él permite todo. Que aunque es importante, no va a cambiar si yo no le entrego a quién, a Cristo. Por razón a la iglesia le dieron el mensaje de ¿qué? De ir al mundo. ¿A cuál mundo? A los que están en Babilonia, que están en ceremonias. Sáquenlo de allí, enseñándole que hay un evangelio correcto, que tiene unos elementos que lo va a hacer temer a Dios y darle gloria. Vayan y enséñenle eso a mi gente que está allá. Amén. Eso es lo que dice el mensaje, ¿sí o no? Amén. Están allá, son mi gente, pero necesitan entender los elementos correctos del Evangelio y enfocarse ¿dónde? En la obra de Cristo que hace ahora en el santuario. Porque mi querido amigo, en el problema que tenemos, nos estamos enfocando más en la cruz que en el juicio. Y déjeme decirle algo para chasquear a alguno. La cruz es el centro del Evangelio, pero no es lo más importante, ni lo único importante del Evangelio. Son los 4 elementos. El protestantismo se quedó en la cruz y ahí no sale porque como solamente misericordia, con que Dios me ame y murió por mí, yo puedo ser salvo para siempre salvo, aunque no sea obediente. Y estamos creyendo lo mismo porque estamos sentados aquí sin amarnos, peleando, discutiendo, criticando y vamos para el cielo todo. La misma idea con diferentes zapatos. Inmortalidad del alma, el pecado no mata y somos salvos para siempre salvos. Eso es lo que enseña Apocalipsis 3. Y el 14 lo contradice. Hey, ustedes no son así. Ustedes tienen que enseñar que el Evangelio tiene que un Cristo que murió, se entregó, él mismo se entregó y como sacerdote intercede por nosotros. En el santuario celestial termina su obra y él tiene una ley que hay que guardar. El protestantismo apóstata introdujo una gracia barata. El movimiento adventista enseña una gracia que transforma misericordia y justicia. Pero nosotros estamos cayendo en el engaño y el diablo también nos está separando lo que es fe y obra o misericordia y justicia. Y estamos en uno de los extremos. Casi todo el mundo está en uno de los lados. Y Dios nos manda ¿a dónde?
al centro. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? No hay balance en el evangelio que predicamos. O de un lado o del otro. Cristo nos coloca ¿dónde? En el centro. ¿Y cuál es el centro? Cristo. Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué?